nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. ¿Sí? Y dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió de Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos. ¿Y qué dice? Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libráis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, por su casa que estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía sobre el muro. Hasta ahí es la palabra de Dios. Esta historia que habla de Rahab, y en la Biblia nos damos cuenta que son pocas las mujeres en las que en realidad se mencionan. Y cuando se menciona a una mujer, es porque ha sido una mujer que ha tenido propósito, que ha dejado un legado y que ha tenido una enseñanza para que nosotros podamos aprender hoy. ¿Cómo empieza este capítulo? Diciendo: ¿quién era Rahab? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién era Rahab? ¿Quién era? ¿Qué dicen los versículos primero? ¿Qué era ella? Una ramera. Era una mujer cananea. Y en realidad cuando nosotros hablamos de ramera, muchas veces estamos diciendo de prostitución, pero también, estudiando la palabra, muchas veces se le decían ramera a personas que tenían lugares de reposo, de tránsito, y que albergaban
personas. Entonces, en realidad, no está sellado, cuando nosotros decimos ramera, que ella haya sido en realidad una prostituta, porque ella estaba con su familia, y dice mi padre, mi madre, y vaya a saber Dios qué vida tenía ella, o qué vida tendrían esos padres que dependían tanto de lo que Rahab hacía o trabajaba. Pero a lo largo de estos versículos, nosotros vamos viendo virtudes. Y no sé si les ha pasado a ustedes, como dijo Fabio, ¿cuándo hemos llegado al Señor con un pasado a cuesta? Un pasado pesado. Un pasado quizás donde no te decían tu nombre, sino te decían, ahí viene el fulano, o no voy a dar distintas características, pero cada uno en su memoria puede recordarse qué es lo que en casa nos decían, o en la escuela nos decían, o los tíos nos decían, o los primos, o los vecinos. Y cuando nosotros hacemos énfasis en Rahab, y lo primero que dice era una ramera, te quedás en esa palabra cuando en realidad ella termina desarrollando un montón de virtudes con estos dos espías. Ella termina teniendo un montón de virtudes en su corazón. Y muchas veces, cuando nosotros llegamos a Cristo, los otros días hablaba con una señora y me decía, porque yo cuando era joven hice esto y siento que mis hijos no me han perdonado lo que yo hice. Y entonces le digo, ¿vos sentís que Jesús te perdonó? Sí, me dice, yo siento que Jesús me perdonó. ¿Y qué te hace volver a ese día? ¿Qué te hace volver a ese momento? Consecuencias de las palabras y del juicio de los demás. Muchas veces nosotros nos sentimos perdonados, pero estamos en un tiempo de restauración. Y entonces le decía, ¿no te parece que quizás vos te sentís perdonada, pero no has restaurado el corazón de tus hijos para tener esa restauración absoluta? Entonces vamos a entrar en un proceso de perdón y de restauración. Hoy hablaba con otro chico que fue a casa y me contaba exactamente la misma experiencia con su mamá. Y él me decía, porque vos conociste a mi mamá en la iglesia, pero mi mamá nos molía a palo. Entonces él como me decía, vos tenés una versión de mi mamá. Entonces le decía lo mismo, tu mamá se sintió perdonada por el Señor, pero no supo restaurarlos a ustedes. Y hay algo que por ahí nosotros, como hijos de Dios, en este año de restauración, es algo que tenemos que trabajar en la iglesia y en la iglesia de nuestra casa, de nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Restauración con hechos. Una de las primeras virtudes que tuvo Rahab y que fue elogiada fue su fe. Ella tenía fe. Pero ¿qué vio ella en el Dios de Israel? ¿Qué es lo que le dice acá en la palabra a esos dos espías? Con lo que Dios ha hecho con ustedes, estamos todos aterrados, porque sabemos que su Dios es grande, fuerte, poderoso y que es invencible. Una mujer
que vivía en Jericó, rodeada de seguridad, reconoce que ante el Dios de esos espías, su vida corría peligro. Porque cuando nosotros estamos hablando del libro de Josué, es cuando Josué toma el legado de Moisés. Y se acuerdan que ellos tienen que dar las vueltitas alrededor para que los muros de Jericó cayeran. ¿Se acuerdan de esa historia? En este momento, Rahab estaba adentro. Y estos espías van a hacer un trabajo de inteligencia. Por eso son espías. Y por eso el rey le dice, che, vos, ojito, ¿le diste alojamiento y escondiste? No, dice ella. Pero ¿por qué ella los defiende y no los manda al frente, como dicen los chicos hoy? Porque ella necesitaba también el favor de esos espías. Y hasta donde nosotros leímos, ella termina negociando con los espías y diciéndole, yo no los mando al frente, pero ustedes me salvan. Cuando ustedes entren a mi casa, la salvan. ¿Se entiende? ¿Por qué Rahab hace una alianza con los espías? Porque ella sabía quién era Dios. No le tenía temor a los hombres, no le tenía temor a los espías. Ella tenía temor del poder de Dios por lo que ya habían visto y por lo que ya habían escuchado que Dios había hecho. Y por lo que Dios había hecho, sabía que a Jericó se le venía la noche. ¿Vieron cuando dicen los chicos hoy, se me viene la noche? Cuando tienen que estudiar, cuando le faltan. Ella sabía perfectamente en el tiempo lo que le faltaba. Entonces ella hace esta alianza con estos espías, los esconde, dice, en el entretecho, los tapa, dice, con lino, y cuando se van, ella sube a negociar la libertad y la vida. Ramera, sí. Sabia, también. Ella no tuvo dudas de que la voluntad y el propósito de Dios se cumplirían. Dice, Rahab no depositó su confianza en los dioses cananeos, ni en el rey ni en los soldados, y mucho menos en las murallas de Jericó, que le daban un estatus aparente de ciudad protegida. Ella confió en Dios, su creador. La segunda virtud fue la bondad de Rahab. La bondad de Rahab hacia los dos espías parecía una locura. Sin embargo, ella fue recompensada con la protección que recibió durante la destrucción de Jericó. Rahab arriesgó su vida para salvar a los espías, pero también les pidió que tuvieran misericordia de ella. Fíjense acá también que hay una ley que se cumple, que es la siembra y la cosecha. ¿Ella qué sembró en los espías? Misericordia. Y su fe, ¿en qué estaba depositada? En que cuando entraran, ella, ¿qué iba a recibir? Misericordia. También tuvo la recompensa, y dice, Rahab tenía padre, madre, hermanos y otros parientes, y ellas los tenía en alta estima. En el acuerdo hecho con los espías, la valiente Rahab incluyó a toda su familia.
Ella quería que todos se salvaran cuando la ciudad fuera entregada a Israel. De ramera a misionera, anunció a toda su familia que la ciudad estaba condenada, pero que todavía había esperanza. La buena noticia fue que podían salvarse si se quedaban en su casa. Ellos creyeron el mensaje de Rahab y se salvaron. Por la bondad de Dios, la casa de Rahab se convirtió en un lugar de salvación. O sea que, ¿ella qué hizo? No negoció para ella misma. No pidió por su vida solamente. Ella pidió por todos. Y esos todos creyeron en lo que ella les dijo. ¿Vieron que a veces estamos almorzando y sale un tema espiritual? Y a veces en nuestras propias mesas se hacen debates. Y decimos, no, pero si la palabra, no, pero yo opino y acá creo que no hubo para el desacuerdo. Creo que acá, cuando ella les dijo, dice, y todos le creyeron. Y todos le creyeron. Una de las virtudes que ella tuvo en ese momento fue convicción y fue liderazgo. Porque les estoy diciendo que antes las mujeres no tenían voz ni voto. O sea, como que vos nos vas a venir a decir, ¿sí? Pero realmente, cuando ella imparte esta noticia sobre su familia, ¿qué dice? Todos creyeron. Ella tuvo un respaldo de convicción, pero también tuvo un liderazgo. Ella se puso su casa al hombro. Otra de las virtudes que tuvo, dice, la recompensa por la obediencia de Rahab. Los israelitas sitiaron y rodearon la ciudad de Jericó durante 7 días, llevando con ellos el arca de la alianza y las trompetas. El último día, ¿qué hicieron? Rodearon la ciudad 7 veces. La última vez, ¿qué tenían que hacer todos? Los que conocen, ¿qué tuvieron que hacer el último día? Sonar las trompetas y gritar. Y dice que cuando gritaron, los muros de Jericó, ¿qué pasó? Se cayeron. Y muchas veces acá también nos deja otra enseñanza personal, de tomar esa estrategia. En la última palabra que les di, ¿se acuerda que decía que teníamos que tener una estrategia guiada por el Señor? Ellos tenían una estrategia que Dios se las había dado. Durante 6 días caminaron, y eran muchos, miren que para estar calladito, pero dice que el último día hicieron lo que Dios les había dicho. Y los muros se cayeron. Después de que Josué y los israelitas conquistaron Jericó, Rahab y su familia pasaron a formar parte del pueblo de Israel por la fe de Rahab. Dice, después. Y ahí, ¿vieron como decía el título de la prédica? Nuestro punto de partida, ¿sí? Y había una raya con una persona que estaba a punto de salir corriendo. Los que vieron el loguito. Dice, nuestro punto de partida. Y realmente ese fue el punto de partida de Rahab.
ella tenía ya predestinado su corazón. Y si ustedes terminan de leer el capítulo 2 de Josué, ella hace un acuerdo con los espías, donde los espías le dicen, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vos tenés que colgar de tu ventana un hilo color grana, rojo me imagino que sería, porque entonces cuando entremos a tomar a Jericó, ya van a saber que tu casa no la pueden tocar. Y si alguien toca tu casa, nosotros rendiremos cuenta. Ya ahí había un acuerdo, ¿eh? Entonces ella ya había dejado en su casa una señal para que supiesen que esa casa no se tocaba, que esa casa estaba protegida. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de esta historia de Rahab? ¿Qué es lo que nos enseña? Que la fe debe vivirse en la práctica. La fe y el valor de Rahab se expresaron de manera práctica y verdadera. Lo que tuvo como resultado fue que ella y su familia se salvaron de la destrucción de Jericó. Del mismo modo, nuestra fe en Dios debe ser genuina, práctica, aunque esto pueda poner en riesgo nuestra vida y aún nuestra comodidad. En la prédica anterior, que hablamos de restaurar la fe, había citado un versículo que decía, la fe sin obras es... Si Rahab hubiese tenido fe, pero no hubiese aprovechado la oportunidad de negociar con los espías, no sé si se hubiesen salvado. Ella tuvo que arriesgar mucho. Ella hasta se condice ahí un poquito la palabra, que tuvo que hasta mentir al rey, o, como dicen hoy los que no quieren reconocer que mienten, no estoy mintiendo, estoy omitiendo una verdad. Chan. ¿Sí? Ella ahí guardó información. Y cuando vas estudiando, muchos están ahí en esa discusión. Si ella mintió o omitió. Pero la realidad es que ella arriesgó mucho. Arriesgó mucho. Pero su fe la puso en práctica. Dice que la importancia de confiar en el amor de Dios fue otro de los puntos de enseñanza. Rahab creyó en Dios y Él la salvó, no solo a ella, sino también a toda su familia, a pesar de que era una mujer con una vida dudosa. Esto nos muestra la importancia de la fe en Dios sin importar nuestra situación y nuestro pasado. Qué punto tan importante esto para cada uno de nosotros, la importancia de confiar en el amor de Dios. Dios no miró a Andrea el total de sus pecados, sino que su amor cubrió todo. Y así es en cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Muchas veces estamos atados a vergüenzas del pasado, algo que hicimos, algo que mi marido sabe, algo que yo sé, algo que nuestra familia sabe.
Y cuando vos te juntás, siempre pensás que ellos te miran desde ese punto de partida. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y Él nos da cada día un punto de partida. Cada día Él nos da un punto de partida. Y si nosotros este año queremos conquistar, queremos tener nuevas cosas, ¿qué decíamos los otros días? Que no van a venir nuevas cosas al menos que nosotros cambiemos. Y realmente Rahab es un ejemplo motivador para cada uno de nosotros, mirando desde dónde la saca el Señor para adoptarla y hacerla hija suya. Otro de los puntos que nos deja Rahab en la enseñanza es la voluntad y el propósito de Dios que se cumplirán en nuestras vidas. Todo lo que esté en desacuerdo con Dios será frustrado, no prevalecerá. Si no estamos seguros en el Señor, nuestros sueños pueden desmoronarse, tal como se derrumbaron los muros de Jericó. Rahab fue muy valiente al esconder los espías y al ayudarlos. Incluso se arriesgó a perder su propia vida. Esto nos enseña a ser valientes, obedientes y a actuar según la voluntad de Dios. Y acá va, Moni, este es para vos. ¿Es fácil? No. No es fácil ser valiente. Cuando somos humanos, a veces cuando la situación apremia, no es fácil ser obedientes. No es fácil actuar según la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas veces somos tironeados de un brazo y tironeados del otro? Dice que el espíritu, ¿qué? Tira ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y que la carne tira hacia dónde? Ay, la tengo que perdonar, pero es tan difícil. ¿Es la voluntad de Dios que perdonemos? Sí. ¿Queremos? No. Miren qué ejemplo fácil. Porque muchas veces decimos, sí, yo estoy bajo la voluntad de Dios. Cuando el Señor me diga, la perdono. ¿Chan? ¿Sí? Entonces, miren lo que Rahab hizo. Fue valiente, fue obediente y actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces diríamos, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy valiente y decido perdonarlo y decido perdonarla y no me debe nada. ¿Es de valiente? Sí. ¿Y qué dice la palabra? Que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Lo voy a sentir? No, lo voy a decidir porque soy una hija de Dios determinada en un sí y en un amén. Otra de las virtudes de las enseñanzas que nos deja, dice, Dios perdona y transforma. El Señor es perdonador y bondadoso. Qué lindo es cuando somos perdonados, ¿no es cierto? Cuando realmente decimos, ya no tengo ese pesar, ya no me siento culpable, ya el Señor se llevó todos mis pecados
y todas mis cargas. Y el perdón de Dios, dice, son más fuertes y relevantes que el pasado y el origen de cualquier persona. El ejemplo de Rahab nos muestra que Dios es el Salvador misericordioso y que Él no hace acepción de persona. Al contrario, conoce el corazón y transforma a quienes confían en Él de todo corazón. No hay nada que pueda alejarnos de su amor. No importa cómo esté tu vida, no importa cómo llegaste a Jesús, o cómo quizás estás hoy, porque hay algo que pesa más en los corazones de las personas, de los cristianos. Es que cuando no conocíamos a Jesús, decíamos cosas o hacíamos cosas y teníamos conciencia de que no estaban bien, pero no teníamos tanto pesar como quizás tenemos hoy que conocemos la verdad. ¿No les pasa? Antes vos decías una mentira y la justificabas ¿por qué? Pero hoy que conocemos la verdad y que nosotros sabemos que Satanás es padre de mentira, cuando estás tentado a decir una mentira o decís una mentira, se te viene el juicio encima, ¿o no? ¿Por qué dije esto? Si no era tan difícil decirle la verdad, ¿para qué le dije que no estaba o que le tendría que haber dicho que sí estaba pero que no quería? ¿No? ¿Cuántas veces transformamos los mensajitos en medias verdades? Mentimos, pero no tanto. Mentimos, pero no tanto. Y dice que Dios no hace acepción de persona. Y hay una oración que es el Padre Nuestro, que nos da la oportunidad todos los días de decirle que perdona nuestras así. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de estar a cuentas con el Señor? Y ese perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, muchas veces es lo que nos mantiene oprimidos, acusados, sin autoridad en nuestra vida espiritual. Rahab tuvo una mirada alta, vio un Dios poderoso, fuerte, invencible. Y yo te pregunto, ¿cómo estás viendo a Dios, tu Padre que te ama? Algo más que nos enseña fue la hospitalidad. Rahab recibió a los espías con amabilidad y hospitalidad. ¿Qué es lo que pedía Jesse? Hospitalidad para los pastores. Pero muchas veces decimos, ay no, ¿cómo les voy a dar hospitalidad si mi casa no es linda, si mi casa no es pintada? ¿A dónde los metió a los espías? ¿A dónde los metió? En el techo, en el tejado. Chicos, tampoco para que los metan en el baño a los pastores, ¿no? ¿Sí? Pero no tengas en poco todo lo que Dios te ha dado. No tengas en poco tu casa, no tengas en poco tu habitación. Amá lo que Dios te ha dado,
porque dice su palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sé agradecido, no te compares con las casas de los demás, porque a veces menos es más. Y los pastores estamos acostumbrados a estar en todos lados, sin hacer acepción de personas. No tengas en poco. Y si hoy tenés que aprender de Rahab, una de sus virtudes fue la hospitalidad. El que come y no convida. Otro de los puntos que nos deja la palabra es la recompensa al obedecer a Dios. Rahab fue recompensada por su obediencia a Dios. No solo se salvó de morir en ese momento, sino que se convirtió, y acá viene algo muy importante, en antepasado de Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5, nosotros ahí encontramos en la genealogía de Jesús que Rahab fue parte de ella. Y aunque hoy vos veas tu vida con ojos de juicio, o con lo que fuiste, o con lo que tus hijos dicen que fuiste, o tu familia dice que fuiste, hay un punto de partida. Y dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay un punto de partida en este día para tu vida que quiere traer una restauración de tu identidad, que quiere traer libertad a tu alma, que quiere traer paz a tu corazón, que quiere traer un renuevo sobre tu mente. Así como Dios amó a Rahab, justificó, perdonó y la adoptó, el Señor quiere que tengas un punto de partida. El Señor quiere en esta noche que absolutamente el acusador no tenga autoridad sobre ningún área de tu vida. Quiere que vos digas, soy verdaderamente libre. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Él hace todo nuevo. Rahab es una motivadora de la fe, que también la nombran en Hebreos. Una valiente, una mujer que dejó huella. Y que cuando se nombra a ella, no se hace foco en que si era ramera o no. La Biblia la presenta como una mujer de fe, valiente, que salvó a su familia y esa familia hizo historia. Y cuando la palabra dice que nosotros bendecimos de generación en generación, preguntémonos, quizás tengamos hijos misioneros, quizás tengamos nietos evangelistas, quizás tengamos bisnietos pastores y no sabemos si nuestros ojos lo van a ver
porque de hecho Rahab no lo vio. Pero lo que ella sembró en sus generaciones fue bendición. ¿Podés desarraigar de tu mente esa vergüenza? Porque quiero leerte un versículo en Isaías. Yo lo tengo en otra versión. Isaías 61:7. Y dice, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. En vez de su vergüenza, tendrán doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Ya no tengas vergüenza de lo que hiciste, de lo que fuiste, porque el Señor hoy tiene un punto de partida. El Señor levanta tu cabeza. El Señor perdonó tus pecados. El Señor cambió tus vestiduras. ¿Alguien puede decir amén? El Señor en esta noche quiere quitarte esa vergüenza. Esa vergüenza, ¿vieron cuando por ahí te encontrás con alguien y dicen, che, ¿vos conocés a fulano de tal que va a la iglesia? Oh, porque me debe, porque... El Señor quiere sanar esas vergüenzas. Paga las deudas, por supuesto. ¿Sí? Pero cuando hablen de vos, que ya no haya vergüenza. Porque no somos esa Rahab que empieza el capítulo 2. Somos esa Rahab en el capítulo 6, 22 de Isaías, que dice, de Josué, perdón, que dice así. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera. Miren cómo ya la tenían tildada, ¿sí? Y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. También sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahí está. ¿Se cumplió la palabra? Sí. Porque Dios no miente. Porque Dios es un Dios de pactos. Porque Dios es un Dios que da oportunidades. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sí. Yo no sé si en tu vida hay vergüenzas. Yo no sé cómo te ven los demás cuando te encontrás en un grupo de trabajo, cuando te encontrás en la calle por casualidad, cuando vas al mercado, si te podés quedar en la góndola mirando, o si cruzaste a alguien
y agarras el carrito y movés. Yo no lo sé, pero Dios sabe todas las cosas. Y el Señor quiere sanar tu identidad. El Señor quiere sanar tu vergüenza. El Señor quiere darte un punto de partida.